Una vez más el Señor nos da el honor de podernos reunir, la gracia de poder venir a escuchar su palabra, de conocerlo, de crecer en ella. No sin antes hacer nuestra habitual declaración de fe. Te invito, si gustas, a levantar tu Biblia y repetir conmigo. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia, mi ciudad, para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gracias a Dios por su palabra fiel. Hermanos, el día de hoy tenemos una enseñanza que tiene como título Esaú y Daniel. Dos personajes bíblicos que encontramos, no juntos en un periodo de tiempo, sino quizás 800 años uno del otro. Estos dos hombres se caracterizaron porque en un momento de sus vidas llegaron a un momento profundo de cansancio por situaciones características, pero lo importante de eso es qué nos enseña, cómo respondieron ellos ante ese cansancio, ante ese dolor que les sobrevino derivado de esa aflicción de alma. Y pues para empezar entonces pensemos en Esaú. Esaú, tú lo recordarás, es el hijo primogénito de Isaac junto con Jacob. Esaú es ese hijo que al ser el primero en nacer, obtuvo el derecho de la primogenitura. Algo muy serio delante de Dios, ya que cuando vino la 10ª plaga al reino de Egipto, únicamente los primogénitos de Israel fueron salvados de esa plaga, pero todos los primogénitos de Egipto murieron. Entonces esto nos habla de que la primogenitura es algo muy especial para el Señor. Él era el primogénito. A continuación, Jacob venía trabado del calcañar de Esaú, pero finalmente la primogenitura le correspondía a Esaú. Y sabemos, de acuerdo a Génesis 25, que a él le gustaba mucho la caza, el ser un hombre de campo. Pero por el otro lado, hablemos de Daniel, el que escribió el libro que tiene ese nombre. Él fue un hombre que desde muy joven, como tú lo recuerdas, fue llevado cautivo a Babilonia, y él, estando en aquel reino, siendo un jovencito apenas, estuvo expuesto a ser parte de la cultura que ahí reinaba. Entonces él lo primero que hizo fue proponer en su corazón o decir: yo no me voy a contaminar con la comida del rey. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Levítico 11 había reglas muy específicas sobre qué debía de ser y qué no debía de ser el alimento para gloria del Señor. Entonces él lo tenía muy claro. Vino el proceso donde dijeron, bueno, el eunuco que estaba a su cargo dijo, bueno, pero es que a mí me va a ir mal si yo te dejo o te doy esa concesión. Y finalmente resultó que él resultó ser mucho más vivaz en su tez, en su cara, respecto a la alimentación que tuvo, que no fue la del reino. Entonces vemos a Daniel honrando a Dios en el capítulo 1 a través de su alimentación. Luego lo vemos en el capítulo 6, donde ya estamos en otro momento de la historia, porque Daniel vivió bajo el poder de 12 imperios mundiales, los babilonios, cuando ellos llegaron en el 586 a.C., y más adelante con los persas. Entonces, estando Daniel ahí en el gobierno, porque él formaba parte del equipo importante del gobierno de Persia, el rey Ciro mandó decir que no se honrara a ningún otro dios más que a él. Entonces,
encontramos de qué manera reaccionó Daniel ante este edicto en Daniel capítulo 6. Y podemos ver que en el verso 10, cómo respondió él ante esta prohibición que le dio el gobierno. Dijo: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de Dios, como solía hacerlo antes. Daniel era un hombre de oración, y no importaba que incluso su vida peligrara, él continuaba haciéndolo. Y espero, mis hermanos, es mi oración, que esta sea también la intención de tu corazón. No importando las circunstancias, que tengas un corazón rendido para alabar al Rey de Reyes, indistintamente de cuáles sean tus circunstancias. Entonces, esto tuvo un costo para Daniel. Tú recordarás que él fue aventado al foso de los leones. ¿Por qué? Porque violó este edicto. Sin embargo, para Daniel había algo en su corazón que le decía que él no podía obrar de una manera diferente. Algo que los apóstoles, cientos de años después, vinieron a decir en Hechos 4, en el verso 19 y 20. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque los apóstoles estaban siendo puestos a que tenían que obedecer a las autoridades, pero ellos sabían que cuando esto viola lo que Dios ha establecido, que es que somos creados para adorarlo, eso no puede ser. Y Daniel lo hizo. Y tú sabes, él fue echado al pozo de los leones, pero fue rescatado a través de la poderosa mano del Señor. Y después lo vemos en Daniel capítulo 9. Al ser un hombre tan consagrado a la oración y al estar él revisando su Biblia, en aquel entonces no había Biblia, pero al estar él revisando los escritos, concretamente el de Jeremías, él se dio cuenta que ya estaba por darse el cumplimiento del exilio que había tenido el pueblo de Jerusalén. Y entonces él presenta en el capítulo 9 de Daniel una oración bellísima, donde está diciéndole al Señor de qué manera habían pecado ellos. Él está derramando su corazón delante de Dios, diciendo: Señor, ¿cómo te hemos fallado? Tú que nos has dado tu misericordia, tus favores, y nosotros, ¿cómo te hemos fallado? Entonces él, después de esta oración tan hermosa que puedes ver en el capítulo 9 de Daniel, encontramos que el Señor, en su infinita misericordia, le da a él la revelación de las 70 semanas de Daniel, que está en el verso 24 del capítulo 9, que son los tiempos finales bajo los cuales se va a regir esta humanidad. Entonces, Daniel fue muy usado por Dios, y en el capítulo 10 encontramos que él recibe otra visión igual, que tiene que ver sobre los últimos tiempos. Pero aquí es donde ya podemos compararlo con Esaú. En Génesis capítulo 25, ¿qué dice la Biblia? Que llegó Esaú muy cansado por haber estado en el campo. Y la palabra que se utiliza aquí en el original nos da una idea. O sea, tú puedes pensar un cansancio de que llegas, te sientas y descansas, pero la palabra original nos da una idea de algo que sientes como que te desmayas, como que dormir no es suficiente para ese nivel de cansancio que traes, que sientes que te falta el aliento. Esa era la condición en la que llegó Esaú. Y entonces, ¿qué sucede? Ve que su hermano Jacob estaba preparando un potaje de lentejas. Y entonces él le dice: te ruego que me des de ese potaje. Y su hermano le dice entonces: te ruego que tú me vendas tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: bueno, pues si yo me voy a morir, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Y entonces se la vendió a su hermano. ¿Qué dice la Biblia? En Génesis 25, verso 34, así menospreció Esaú
su primogenitura. Menospreciar las cosas de Dios, mis hermanos, es algo tan terrible. Menospreciamos muchas veces su gracia, su misericordia, damos por sentadas las cosas y en el caso de Esaú, el pecado fue terriblemente grave. Más adelante la historia dice que finalmente el pueblo judío vendría de su hermano gemelo y no de él. Y de hecho sobre él viene gran condenación. ¿Por qué? Menospreciar las cosas de Dios, mis hermanos, es algo muy grave. Todo derivado de un cansancio, pero más allá de ese cansancio era porque en su corazón no había ese amor por lo que Dios quería. Si Dios quería hacia el norte, él decía, yo me voy hacia el sur. No había esa convicción de quererle agradar a él. Cosa muy diferente que vemos en el caso de Daniel. Daniel también, producto de estas revelaciones que recibió en el capítulo 10, encontramos cómo él está prácticamente, más que al borde del desmayo, está al borde de la muerte. Dice en Daniel 10, por ejemplo, en el verso 15, mientras me decía estas palabras, hablando con el ángel, estaba yo puestos los ojos en tierra, enmudecido. Una situación donde él no estaba declarando palabra. Luego lo vemos en el siguiente verso, dice, con la visión que me ha sobrevenido, me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Y esta palabra que utiliza la Biblia, la palabra de Dios de dolores, tú puedes decir, bueno, un dolor, una aflicción, es parecido, de acuerdo a lo que dice la Biblia, a un dolor de parto, a un dolor donde inclusive el respirar te duele, donde prácticamente si no hay el alumbramiento, como en el caso de las mujeres, sientes que te estás muriendo. Entonces, en esa condición se encontraba Daniel, un cansancio que prácticamente lo estaba matando, una debilidad totalmente grande. Pero a diferencia de Esaú, ¿qué encontramos en Daniel? Lo vemos en el verso 19. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y sé valiente. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Mis hermanos, ¿acaso no cuando tú vienes a la palabra de Dios y estás pasando por circunstancias difíciles, una enfermedad, cuestiones de seguridad, diferentes tipos de problemas, ¿acaso no te toca el ángel cuando tú lees esta palabra y el alma te vuelve al cuerpo porque dices, Dios mío, pues ¿qué estaba yo pensando? Si aquí la palabra de Dios dice que Él no me ha dejado y que no me va a desamparar, Él está conmigo, nunca me va a dejar. Y entonces el alma te vuelve al cuerpo. Mis hermanos, ese era Daniel, un hombre que nunca menospreció nada que viniera de Dios. Él inclusive si su vida estaba de por medio, él no tenía inconveniente de darla. Era un hombre de fe. Era un hombre que tenía la convicción de lo que Dios dijera, él lo haría. Pero en el caso de Esaú, el menosprecio, la indiferencia, el vivir conforme a las cosas que sus ojos vivían. Esto es lo que podemos ver, mis hermanos, que todos aquellos hombres que han vivido, hombres y mujeres que han vivido desde que la tierra fue formada y el hombre forma parte de la tierra, hasta el último, todos sin Cristo somos como Esaú. Las cosas de Dios son para el domingo, son mi religión. Las cosas de Dios son, así me lo dijeron mis padres y así voy a continuar yo. No es una relación con el Dios que ha dado su vida por nosotros. Dice Romanos 3:23 que todos, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Éramos como un Esaú, no teníamos una relación con el Señor.
y mientras no vengamos al único y solo Dios Salvador, están sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y entonces, si la persona dice, bueno, pero yo tengo mi sistema de religión, a mí no necesitan decirme nada, yo estoy bien, yo he dicho que Dios es esto y para mí eso es Dios. Sin embargo, Jesucristo, Dios en la carne, estando en esta tierra, Él dijo en Mateo 15, versos 8 y 9, hablando de la oración, de la adoración que se le profesa de parte de la religión, dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón se alejó de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Si los hombres dicen, vas a adorar a Dios a través de estos esquemas, para mí esa es la religión. Pero Dios dijo, Jesucristo, no es así como yo quiero ser adorado. Él quiere que lo conozcamos para que sepamos cuál debe de ser y cómo la forma de la adoración. Y tú lo sabes, se encuentra en Juan capítulo 4. Es una adoración en espíritu y en verdad. No puede provenir de nuestra carne natural. Delante de Dios, todos los hombres, al haber pecado, caímos. Y esto viene por genética, todos los hombres separados de Dios. Nuestro Dios todopoderoso y soberano, y que todo lo conoce, Él sabía que esto iba a pasar así. Él sabía que el hombre, tan pronto se le concediera el hecho de tener discernimiento, elegiría lo que eligió Esaú, menospreciar a Dios. Por eso Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces Dios, en su misericordia, nos dio la medicina, esa medicina que se está predicando desde el antiguo pacto, a través de los escritos de los profetas y a través del nuevo pacto, una vez que vino Jesucristo con el Evangelio, donde se nos dice que la medicina es ese Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrímeros tiempos por amor de nosotros, como lo dice Primera de Pedro 1:20. Ese Cordero de Dios profetizado en el capítulo de Isaías 8 y 9, que sería Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, caminando en esta tierra, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, como lo dice Hebreos 4:15. Y aquel hombre bendito, aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, como dice 2 de Corintios 5:21. Entonces, Él, en su cuerpo, recibió el castigo que merecía, esa cosa tan espantosa que es el pecado, que si lo pudiéramos tener enfrente, no lo conoceríamos porque engaña de una manera tan asombrosa, pero es lo más horrible, el pecado, y por ese pecado Jesucristo murió en la cruz. Él, de acuerdo con Romanos 6:23, pagó el precio, porque dice que la paga del pecado es muerte. Ninguno de nosotros podía hacer ese sacrificio perfecto demandado por Dios. Tenía que ser alguien que fuera santo, justo, piadoso, que no tuviera ningún pecado. Y ese fue Jesucristo. Él dio su vida en expiación por el pecado. Él, a través de su vida, permitió que ese pecado desapareciera, donde ahora podemos tener una relación con el Dios Todopoderoso, el cual muestra su amor para con nosotros, en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea Jesucristo. Él murió, fue llevado a la cruz, pero resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y está hoy exaltado a la derecha del Padre. Dice la Escritura en Efesios 2:1
que Él, con este sacrificio, nos ha dado vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Bendito sea Jesucristo. Pero mis hermanos, este es un regalo que Dios nos da, es una medicina. No había otra cura para el pecado. Este regalo que nos da el Señor, que es a su Hijo, lo único que tenemos que hacer es aceptarlo, recibirlo en nuestro corazón. Y mis hermanos, cuando tú has recibido a Jesucristo, cuando tú has dicho, sí, yo creo que tú hiciste eso por mí, porque mis pecados eran tan grandes que no había forma en cómo mi conciencia me pudiera dejar tranquilo de que estaba yo mal ante un Dios que no conocía, como dice Hechos 17. Entonces, una vez que nosotros hemos recibido a Jesucristo, ha sucedido una cosa maravillosa, como dice en Romanos 6. Fuimos bautizados juntamente con Cristo. Mis hermanos, cuando Cristo estuvo en esa cruz, cuando Cristo murió en esa cruz y cuando Cristo fue elevado al cielo, nosotros fuimos bautizados juntamente con Él con su muerte, para que juntamente con su muerte nosotros también vengamos a vida nueva, como dice Romanos 6. Esa vida nueva hoy la podemos experimentar y también esa vida nueva habrá de ser manifestada a través de la glorificación de los hijos de Dios que vendrá con la resurrección. Esa es la esperanza de nuestra fe, que a pesar de que esta vida, que es tan corta, dice la Biblia, que es como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conoce más. Así es la vida del hombre, fugaz. 50, 70, 100 años, 120 los más robustos. La Biblia dice 80 para los más robustos. Entonces, mis hermanos, en esta novedad de vida donde te encuentras tú y yo, los que hemos creído en Jesucristo, si hoy pudiéramos hacer a ti y a ti una radiografía espiritual, veríamos a Jesucristo unido a ti, una unidad, y todos nosotros como el cuerpo de Cristo, en Cristo Jesús, mis hermanos. Esta es una realidad gloriosa que transforma nuestro presente, por supuesto. Por eso el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor sabía quiénes serían Esaú, quiénes lo rechazarían. El Señor sabía quiénes serían los Danieles, aquellos que lo recibirían y que consagrarían su vida a Él. Y dice la Biblia, ¿cómo ocurrió este renacer espiritual de nosotros los creyentes? En Ezequiel capítulo 36. Palabras proféticas que si tú has recibido a Jesucristo, hoy son una realidad en tu vida. Ezequiel, a partir del verso 25, dice, del 25 al 31, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hombre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos,
y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Mis hermanos, esta transformación, como lo dice nuestra declaración, hace que tú ya no seas el mismo. Dice la Escritura en 1 de Pedro 1:23 que fuimos renacidos, no de simiente corruptible, sino de una simiente que es incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y esa simiente incorruptible que somos ahora, renacidos, anhela, desea la leche espiritual no adulterada, desea pasar tiempo con la palabra de Dios, con Jesucristo, con su palabra. Esa nueva criatura anhela hacer su voluntad. Esa nueva criatura ama la palabra de Dios. Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura. Antes no tenía la forma. Una persona que no es creyente puede tener las mejores intenciones, pero su naturaleza sigue en rebelión contra Dios. Y entonces, mis hermanos, ¿cuán espiritual puede ser este tema? Muy profundo. Pero ¿cuán práctico puede ser para nosotros? Totalmente. De hecho, es el fundamento de la Biblia. Pregunta, ¿en dónde, dentro de toda nuestra humanidad, radica esa nueva criatura, ese nuevo hombre? ¿Acaso está en nuestros ojos? ¿Acaso está en nuestras obras? ¿En dónde está, mis hermanos, ese nuevo hombre? Lo encontramos en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Aquello que el Señor cambió en nosotros no fue nuestra alma. Seguimos siendo tú y sigo siendo yo. Pero ahora ese corazón de piedra fue quitado. Esa mentalidad de piedra fue quitado. Ahora tenemos un corazón de carne a través de nuestros pensamientos. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 7, porque yo con la mente sirvo a la ley de Dios. Nuestro intelecto nunca hubiera podido hacerlo, y cuando lo hace a través de la religión. Entonces, si pensamos en nuestra mente como la morada de esa nueva criatura, de esa criatura que resucitó con Cristo Jesús hace 2000 años y que ahora está en nosotros con una nueva mentalidad, una mentalidad que tiene ya la capacidad de buscar a Dios y de amarlo, pero ya no en nuestros términos. Dice la Escritura, no seas sabio en tu propia opinión, de buscarlo en los términos de Él. Entonces, hagamos una analogía. Pensemos que esto es un globo. Y este globo representa nuestra mente. ¿Qué pasa si este globo lo inflamos con diferentes materiales? ¿Qué va a pasar? Que el globo va a adquirir las características de la sustancia que está adentro. Lo mismo pasa con nuestros pensamientos. Tenemos pensamientos de bien, de paz, y son la forma de vida como nos vamos a conducir. Tenemos pensamientos donde estamos peleando con las personas, estamos en contra del gobierno, estamos en contra de nuestra propia familia, y entonces es como nos vamos a conducir. Pero bueno, estamos hablando de una nueva criatura. Ya el corazón de carne ya quedó crucificado hace 2000 años. Aquí está la nueva criatura. Entonces pensemos en qué lo podría llenar, de qué lo podríamos llenar. Pensemos, por ejemplo, 3 sustancias diferentes. ¿Te imaginarás qué es? Es helio, un gas inerte que puede estar flotando, pero tenemos otros dos sustancias diferentes con las cuales llenamos estos otros 2. Uno es aire y el otro es gas cloro. Es didáctico porque es muy peligroso el gas.
El gas cloro, por ejemplo, en tu casa utilizas el cloro para limpiar y para sanitizar. Bueno, es el cloro pero en estado gaseoso, es lo que tenemos aquí. Entonces, de acuerdo a lo que está lleno este globo, es el comportamiento que va a tener. Si esto lo suelto, pues va a estar en el suelo, va a tener una adhesión a las cosas terrenales. ¿Y de qué estamos hablando, mis hermanos? Las preocupaciones por la casa, por la familia, por las finanzas, por el trabajo, por todas las preocupaciones que podemos tener, por la salud misma. Todas esas cosas, estamos hablando de una nueva criatura, mis hermanos, no de alguien no creyente. Estamos hablando de nuevas criaturas, de ti y de mí. Esta criatura, cuando está enfocada en las cosas de este mundo, no puede hacer más que las cosas que están en esta tierra. Por eso dicen Colosenses, si habéis pues resucitado. ¿Y si resucitamos, mis hermanos? Por supuesto que sí. Si no, es que no lo has creído. Si hemos resucitado, dice Colosenses 3:1, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero, por ejemplo, podemos tener un material muy diferente. Aquí decíamos que sería un cloro gaseoso. El cloro es un material que es altamente corrosivo, es un material que es de hecho venenoso y que si se pone en contacto con ciertas sustancias es inclusive explosivo. Entonces, pero también tiene características similares al aire en cuanto a su densidad. Si lo suelto, es un material que va a estar en el piso. Mis hermanos, esta misma criatura por la cual Jesucristo dio su vida, hay momentos en que se comporta de esa manera, irascible, grosero. Lo hacemos, mis hermanos. Somos explosivos, dañamos con nuestras palabras. ¿Qué es lo que pasa? Ahorita lo explicamos. Pero, mis hermanos, este es un corazón nuevo, tenemos nuevos pensamientos. Cuando venimos a la palabra de Dios, la palabra de Dios está por encima de las circunstancias. Y esto es lo que está habitando en tu interior. Ya no es, no tengo dinero o es mi salud. No, enfócate en Cristo. Esta vida es temporal, pero Jesucristo ha prometido que vamos a resucitar. Y ese día, mis hermanos, va a llegar para la gloria de Dios. Vamos a estar delante de su presencia. Entonces, enfoquémonos en las cosas celestiales, no en las terrenales. Porque recuerda, Cristo está ahí. Entonces, mis hermanos, esa nueva criatura que eres tú y que soy yo, ¿qué hace? Viene a la Biblia, porque ya tiene el hambre de venir a la palabra de Dios. Y tiene el interés, tiene las ganas de conocer qué es lo que dice la palabra, porque él sabe que como es actualmente, ya no es quien debería de ser. Posicionalmente, en Cristo Jesús somos santos, somos limpios, somos justos, pero nos estamos despojando en lo terrenal de ese viejo hombre. Entonces, esa nueva criatura viene a la palabra de Dios y, por ejemplo, se va a Efesios capítulo 4 y ven el verso 25. Desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Si tú vienes y te evalúas a la luz de la Escritura, por ejemplo, dice, airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre tu enojo. Dice, te vas a ir a dormir, que no te dure el enojo para el día siguiente. Dice, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino aquella que sea buena para edificación, para dar gracia a los hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Con nuestras palabras herimos y decimos, Dios mío, otra vez me equivoqué. Cuando venimos a la palabra de Dios con esta conciencia de que ya no somos lo que éramos, que fuimos rescatados de las tinieblas a la luz admirable de su amado Hijo. Cuando venimos a la palabra de Dios y nos examinamos a la luz de lo que ella dice, ya no vamos a esperar de decir, bueno, pues yo ya no me enojo,
Sí, yo ya no miento. Permite que escuchar qué dicen los demás acerca de ti, qué dice tu vecino, qué dicen tus hijos, tu esposo, tu esposa. ¿Cómo que no te enojas? Son los mejores para que nos evalúen. Con esto, ¿qué les quiero decir, mis hermanos? Que cuando venimos a la palabra de Dios, nosotros nos ponemos palomita. Ah, sí, esto ya lo hago, ya lo hago. No, mis hermanos, todo esto que se produce en nuestra vida, el hecho de que ya no estemos en este nivel, en muchas circunstancias de nuestra vida, sino que estemos en ese nivel, es por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Si ya no mientes como antes, si ya no adulteras, si ya no robas, bendito sea el Señor, es por el Espíritu Santo que obra en ti. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, ¿va a ser algo que en automático va a suceder en mi vida? No, mis hermanos. No es por obras, así como en la salvación, no es por obras para que nadie se gloríe, así también en la santificación, que es de lo que estamos hablando. En la santificación, tú vienes como Daniel, con un corazón contrito y humillado. Señor, muéstrame mis errores, no sé cuáles me son ocultos. Señor, yo pienso que traté bien a la persona, pero sé tú el que me guíes. ¿No acaso el Espíritu Santo es nuestro consolador? ¿No acaso Él es nuestra guía que Jesucristo mandó para que estuviera con nosotros, preparando a su iglesia para cuando Él regrese? Eso es lo que Jesucristo hizo. Entonces, lo único, mis hermanos, es que tú dispongas tu corazón, venir con un corazón contrito y humillado, reconociendo que estamos todavía muy lejos en lo terrenal de la altura a la cual debemos de llegar, pero no estamos solos, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios, el cual está con nosotros para fortalecernos, para animarnos, para redarguirnos cuando nos estamos saliendo por el camino que no debiéramos. ¿Fuimos rescatados? Sí. Fuimos rescatados para la gloria de Dios y no pereceremos eternamente. Pero también fuimos rescatados para proclamar su evangelio bendito. Él va a regresar hasta que este evangelio se haya declarado hasta el último lugar del mundo. Y mientras tanto, nosotros hacemos lo que dice 2 de Corintios 7:1. Dice, dado que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? Resurrección, vida eterna, una vida con Jesucristo. Vaya que son hermosas estas promesas. Dado que tenemos tales promesas, dice la Escritura, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Y eso, ¿cómo se hace? No hay más receta que la palabra de Dios en comunión contigo. No solo los domingos, no una enseñanza por aquí y otra en 15 días. Es todos los días. Mis hermanos, ¿tú cómo conociste a tu esposo o a tu esposa? No fue a través de una comunión diaria, 24 horas, los 365 días del año. ¿No fue así como la conociste? Y que con los ojos cerrados ya sabes cuándo se enoja o qué es lo que le da satisfacción. Es exactamente igual con la palabra de Dios, porque estamos adorando a un Dios vivo y verdadero. Mis hermanos, si gustas, darle una fuerte ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores, y pues vamos a hacer una oración. Si gustas ponerte de pie para que hagamos esta oración para todos aquellos que hayan dispuesto a escuchar esta enseñanza. Y es la oración que hizo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, esa iglesia que era un lugar muy importante dentro de la cultura asiática de hace 2000 años, pero que fue un lugar que vino al conocimiento de Cristo. Eran personas que estaban ávidas de conocer la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, desde la cárcel, les escribió estas palabras, y que también sea esta nuestra oración que llegue a todos aquellos que han escuchado esta enseñanza. Dice,
para que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cuáles son los ojos de ese entendimiento? Los ojos de esa nueva criatura que ahora le es posible ver a Jesucristo, para que sepáis cuál sea la esperanza de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder con la cual Dios le levantó de los muertos. Padre, te pedimos que todos aquellos que escuchen esta enseñanza lleguen a ese mismo entendimiento de estas realidades que hoy en nuestra vida ya las podemos palpar, de que tengan esa expectativa de que esta vida no lo es todo, de que vamos a resucitar corporalmente como tú lo hiciste. Bendito Padre, recibe toda la gloria y toda la alabanza por todos los siglos de los siglos. Amén. Le damos otro fuerte aplauso a nuestro Señor, mis hermanos, y gracias. Si gustan sentarse, vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos. Padre Santo, te damos gracias por aquello que mis hermanos han dispuesto en su corazón ofrecerte, traer a tu alfolí. Padre, te pido tu bendición sobre sus finanzas. Gracias, Padre, porque tú les provees y nada les falta en su casa. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Y mis hermanos, ya saben ustedes, como parte de los anuncios, que tenemos los 3 servicios, que es el miércoles a las 6 de la tarde, que son los domingos a las 10 y a las 6. Y ya sabes que se encuentra próximo un aniversario más, por la gloria de Dios que nos ha permitido un año más de vida. Toda la gloria sea para Él. Y si tienes la oportunidad de venir, ya sabes, va a ser a finales de este mes. Aquí te esperamos. Así que vamos a despedirnos, mis hermanos. Si gustan ponerse de pie, vamos a despedirnos. Si gustas levantar tus manos, que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí alimentando a esa nueva criatura. Y los que así lo haremos decimos, amén. Quedamos despedidos. Gracias, hermanos.